cada año se calcinaba a 43 personas ahí, o que nos querían ver la cara, pues. Y obviamente, no, pues no, o sea. Y la situación actual entonces de la escuela es que el movimiento continúa. Las familias siguen ahí reuniéndose después de casi 3 años, o a casi 3 años, los estudiantes que han llegado nuevos a estudiar ahí, pues han incorporado a la lucha. Su dinámica en tanto escuela y formación docente continúa, pero también la dinámica del movimiento. Ni se imaginan todo lo que hicieron los estudiantes. La tradición organizativa de los estudiantes ayudó a crear una logística, no, ni se imaginan, pues, o sea, a 20, 30 autobuses tomados, expropiados, para movilizar a muchísima gente, y no nos alcanzaba. No se imaginan el gasto en combustible, el gasto en darle de comer a los choferes, pagarles, mantenimiento de autobuses, la limpieza de los autobuses. No, era una organización terriblemente, pues, imperfecta, pero funcional. Y muchos nos criticaban de que no les dábamos los mejores autobuses, pero pues no lográbamos agarrar los mejorcitos, entonces los que fueran. ¿Cuántas horas usaban de trayecto? Dependiendo, porque se hicieron recorridos hacia las marchas del Distrito Federal. Se hacen 3 horas y media, ¿no? Se iba solo, pero en una caravana de 25, 30 autobuses te haces 6, 7 horas, porque pues, por cada parada a mear, a orinar, al baño, nos valía, ¿no? O sea, decíamos, pues, ¿qué? No creo que nos maten. O, no sé, o tal vez más adelante vengan las repercusiones, tal vez vaya a cumplir una sentencia de 100 años por cada no sé, pero pues eso qué importa, ¿no? O sea, hay un periodo en el cual podíamos hacer todo eso, de 26 de septiembre a 27 de enero de 2015, podíamos hacer cualquier cosa y no llegaba la policía en Guerrero. Hablo de nosotros, ¿no? A Monse se la chingaron casi una vez el 20 de noviembre de 2014, a muchos otros los madrearon. O sea, los madreaban a ellos para golpearnos a nosotros. No sé si se entiende. O sea, nosotros quemamos patrullas del Palacio de Gobierno del Estado de Guerrero, nos metimos a un cuartel militar sin armas, pero nos metimos. Les vamos a conseguir el video, a lo mejor está por ahí en YouTube. Ahí con un carro de Coca-Cola, grandote de los trailers, lo estrellamos contra la puerta del cuartel militar. Así la abrimos y entraron las familias con sus fotos de sus hijos y con, así, no sé si aquí haya hondas para arrastrar piedras. Pueden buscar fotos. También ahí está un señor que es mi vecino, emblemática la foto contra los militares. Pero fue muy bueno. Yo me siento bien por eso, porque en la historia de México nadie ha entrado a un cuartel militar, solo nosotros. Un camión de Coca-Cola. Ahí les va. Una pregunta muy interesante de nuestra compañera. ¿Cuál es la relación con el narco? ¿Dijiste? Pues nos han acusado de narcotraficantes desde el principio. A mí, que provengo de un pueblo que se llama Tlacotepec, por ahí Google, famosísimo por ser amapolero a la chingada. Amapolero significa que se siembra muchísima amapola en ese municipio, en los alrededores. De hecho, Guerrero es el número 1 en producción de amapola, heroína y todo lo demás. Que conste que la amapola de ellos es diferente y es la que produce la resina donde se hace la heroína. Aquí la amapola es una flor aquí bien bonita. No tiene nada que ver con no tiene nada que ver con heroína. Sí, pero ya también la flor es muy bonita, pues. Pero... Sí, pero el té, sí, pero el té de amapola te da una nota bicho. El té de amapola. Tengo entendido que acá es lo que le llaman la campana, que apenas se brilla. Pero debe ser la de acá. No, pero no es lo mismo. Bueno, nuestra relación con el narco es la siguiente. Les decía, como yo provengo de allá, me han vinculado con el narco solo por mi
por mi origen, cabrón, no. Dije, no chinguen. En las estadísticas oficiales del gobierno, 5 de cada 100 estudiantes que estudian la primaria llegan a la universidad, o sea, al nivel donde yo llegué. Por lo cual significa que muchos se quedan en el camino, en la primaria, en la secundaria, en el nivel medio superior, que aquí es en secundaria creo, y pocos llegan a una carrera, a una licenciatura. Por lo tanto, nosotros en una entrevista que nos hacían en los medios de comunicación decían, ¿tú estás vinculado con el narco? Y dije, no chinguen, soy de los 5 que, de cada 100 que a duras penas, con muchísima dificultad llegué a la universidad, escapando precisamente de esa realidad, como para que ahora vengas y me digas que soy narco, pues no. Entonces, ahora, otra cosa muy importante, una teoría mía ahí, también del libro, ya estoy revelando muchas cosas, es que Ayotzinapa, aparte de ser una escuela y ser una organización estudiantil, o precisamente por ser una organización estudiantil, se convierte en un, ya sé que va a ser controversial, en un territorio en disputa. O sea, un territorio que se disputan el gobierno, los estudiantes, organizaciones sociales de afuera que siempre quieren estar influyendo, y también el narco. En mi municipio controlan los narcos, pues lo que quiero decir, y el tema es el siguiente. El tema es que aparte de que hay todas esas guardias en los alrededores del pueblo de sicarios armados, resulta que el ejército ahí anda y hace como que no ve, y cuando van a destruir los cultivos de amapola o de marihuana o de todo eso, solamente destruyen los cultivos de los pequeñitos, de los campesinos que de vez en cuando echan para sacar 800, 500, un kilo, y ya con eso construyen tanto el piso de su casa o lo que sea. Y a los meros grandes productores ni los tocan, porque a ellos hay que pedirles una lana, o ellos sobornan, pues. Eso es una realidad muy cabrona en el estado de Guerrero. Y muchos de los que llegamos a Ayotzinapa obviamente hemos visto de eso. Yo trabajé en eso hasta los 13 años. Me explotaron infantilmente. Entonces, no me explotaron, lo hacía a voluntad, eso era lo que se hacía. Para mí estaba bien. En fin. Ahora, un episodio muy fuerte fue en 2013, ¿no? 2012. En Ayotzinapa, el comité estudiantil, como decía al principio, tiene unas 20 responsabilidades. Unos de ellos son el comité de orden y disciplina, se le llama, o de honor y justicia, que son los encargados de la disciplina, pues, que los chavos se comporten conforme a los reglamentos, principios y demás. Y, por ejemplo, no se prohíbe tomar. Lo que se prohíbe es que el chavo que tomó llegue pateando puertas de otros dormitorios o quebrando las ventanas. Yo no sé si aquí se permite, no hay, pero no es cierto. No, o sea, esas cosas sí se prohíben. Y este comité de orden y disciplina descubrió en 2012 a 3 chavos que andaban distribuyendo marihuana ahí. Se les sancionó, se convocó a la asamblea de estudiantes y se determinó una cosa bien radical, y sí que viola los derechos humanos. Se dijo, estos chavos ya no pueden vivir aquí dentro de la escuela, se les quita el derecho a internado, solamente pueden venir a estudiar, y ellos tendrán que buscar dónde vivir fuera de la escuela, en la ciudad, en rentar o lo que fuera. Y esa fue la decisión de la asamblea, y el comité estudiantil tuvo que ejecutar esos trámites para que así fuera. Pues estos muchachitos fueron y le dijeron a sus amiguitos, los narcos de la ciudad, que los habían corrido de la escuela, y una buena tarde estos muchachos vinieron con sus amigos con cuernos de chivo, con escopetas y pistolas, a buscar a los del comité estudiantil, y les dieron una paliza terrible. Se entraron a la escuela y madrearon a los chavos y les advirtieron que los tenían que restituir al internado, o que se cuello, pues. A la siguiente no iban a hacer golpe nada más, iba a ser pues un tiro en la cabeza o lo que fuera, ¿no?
¿Y saben qué hicieron nuestros compañeros? ¿Dijeron ni más? No lo vamos a restituir. Y no lo restituyeron. La consecuencia fue de que los chavos ya nunca pudieron salir de la escuela hasta terminar su carrera, y pues se convocó a la policía comunitaria. En México hay policías comunitarios para que vigilaran la escuela permanentemente, y así es como no se restituyó a los chavalitos. Y o sea, es más fácil que nos infiltre el gobierno, que nos ponga gente suyos disfrazados de estudiantes y que estudien ahí y descompongan la organización, hagan cualquier otra cosa, a que nos infiltre un narcotraficante. Digo, yo sé que lo hicieron con las Panteras Negras en Estados Unidos, pero en Ayotzinapa no, hasta ahorita no. Esa es nuestra relación con el narco. O sea, confrontación. La compañera tiene una pregunta, pero que Montserrat, vete para acá por favor y siéntate, porque ayer me dijeron que no deje hablar a Montserrat. Y le dije, Montserrat habla, ella no quería hablar. Le pido por favor que venga y se integre, porque ella puede hacer aportaciones importantes también. La compañera tiene una pregunta, me imagino que es Pomar, pero no sé. Para los dos, Okay. Es que yo quería saber cuál fue la reacción del pueblo de México cuando ocurrió, después de la situación cuando se volvieron más en acción directa, por ejemplo, que estaba apuntando que entraron en el cuartel, porque aquí en Puerto Rico hay una resistencia bien brutal sobre cualquier cosita, una piedrita o algo, ya lo descartan, como que solamente hay una manera de luchar, y quiero saber cómo reaccionó el pueblo y Lo que Montserrat puede hablar de cómo ella desde la ciudad apoyó el movimiento de Ayotzinapa para las cosas que hizo. Bueno, pues me llamo Montserrat, les voy a contar. El día 26 de septiembre, a la semana, bueno, yo me enteré la noticia como 3 días que se habían desaparecido 43 estudiantes. Era muy indignante porque el alcalde no sabía nada, ¿no? Abarca, el alcalde de Iguala, nadie sabía qué había pasado con los 43 estudiantes. Entonces todo empezó a surgir en forma de protesta. Fue yo creo que fue de las protestas más importantes históricamente, bueno, la más importante desde el 68, ¿no? Y la verdad es que nos levantamos a las calles a protestar, a salir. Las universidades nos juntamos para salir a las calles. Fue un movimiento muy, muy importante, muy padre, impresionante. Yo participé en una de las más fuertes, que sufrí represión. Yo nunca había visto policías golpear a ciudadanos, a personas normales. Era un 20 de noviembre, era de noche, íbamos hacia el Zócalo de la ciudad, y la marcha era de miles de personas, yo creo que eran como 100,000 personas, ¿no? Se quemó al presidente, lo teníamos en forma de cartón y lo quemamos en medio. Había una unidad de México muy bonita, porque no veías nada más a los chavos de izquierda, ¿no? También veías a clases sociales diferentes, a clase alta, digamos, y era impresionante que habían señoras, viejitos, familias enteras que venían a marchar. No nada más éramos los jóvenes, sino era toda la sociedad, ¿no? Y cuando llegamos al Zócalo y un poquito más después del meeting, yo me acuerdo que estaba en una terraza del Zócalo, y de pronto veo una bengala, ¿no? Y entonces como que yo decía, ¿qué es eso, no? Y mi amigo, ¿va a pasar algo? Porque eso no pasa. Y en vez de que la policía de la ciudad se encargara de la marcha, de cuidarlo de la marcha, habían federales, que es la policía federal, eran granaderos federales, ¿no? Entonces ahí nos sonó un poco de por qué federales, ¿no? O sea, ya era un tema federal, o sea, del presidente, ¿no? Y después, segunda bengala, y me dice, va a pasar algo, y de pronto vimos a todos los granaderos, la Policía Federal, desalojar el Zócalo con una forma de cizaña, de golpear, de agarrar estudiantes, los metieron presos, muchos presos políticos, un chileno también, ¿no? Maestro de la UNAM, se lo llevaron, estuvieron un ratote presos.
uno de mis compañeros desaparecido de la universidad también. Y bueno, ahí yo creo que la gente salió corriendo. La verdad fue impresionante como la represión al movimiento, ¿no? Como tal. Y bueno, yo participé de una manera importante sobre redes sociales. Yo creo que en redes sociales yo participé muchísimo, difundiendo información, iba a las marchas y por medio de Twitter y Facebook grababa todo lo que estaba pasando, ¿no? Y fue como, yo creo que importante para los mexicanos esa unión, porque cuando pasa algo fuerte nos unimos, ¿no? Y no nada más por movimiento de izquierda, sino que de toda la sociedad en conjunto. O sea, fue un movimiento ciudadano, ¿no? Ahora yo les voy a contar la parte negativa, para que no crean que nomás venimos a echar flores al movimiento. Pues sí, la reacción fue muy solidaria, de miles y miles y miles. El tema es que también pues empezó una campaña de desprestigio en los medios, y obviamente la población empezó a repetir ese discurso. Están lucrando, es una mentira que los desaparecieron, ya los quemaron, eran narcos, en algo andaban. En fin, era terrible ver también a gran parte de la población rechazar las protestas, las manifestaciones, escandalizarse cuando veían las imágenes ahí de patrullas quemándose. Se ponían a rezar, así, Dios mío, que los desaparezcan a todos. Así la policía misma en otros lados del país, a los compañeros de estudiantes, compañeras de otros lugares, cuando los reprimían o los agarraba la policía, ¿saben qué decía la policía en otros lugares? Les vamos a hacer lo mismo que a los de Ayotzinapa. Así se los decían el 20 de noviembre igual, y fue terrible en ese sentido, pero no mermó, pues no minó el ánimo del movimiento, porque al final seguíamos y seguimos siendo muchísimos. A lo mejor aquí también hay muchos movimientos, muchos activistas, muchos luchadores sociales que se desgarran pues la vestidura así, porque ya la gente ya no marcha, ya no protesta. Qué indiferente, qué apatía decimos, ¿no? Pero pues creo que los movimientos crecen y vuelven a disminuir. El tema aquí, y según una teoría estúpida, es, no sé, aquí hay chavos así mamados quiere decir bien fuertes y que se inyectan o toman cositas para que les crezcan, ¿no? Digo, En la policía hay mucho. Bueno, un profe de biología, y yo no sé si lo tengo que comprobar, perdón, no lo he comprobado, decía que quienes hacían eso hacían que las células eran de un tamaño así, ¿no? Digo, más chiquito, está aumentado, pero originalmente estaba así, y cuando tomabas eso te crecían tanto, pues que te hacían ver bien bonito, ¿no? El tema importante es que si no seguías el consumo de esas sustancias, contrario a devolver a su tamaño original, las células se volverían mucho más pequeñas de lo que eran originalmente, lo que significa que pues quedaban todos deformes. En los movimientos yo creo que ocurre igual, son de un tamaño original, crecen y crecen y crecen, y depende de quienes los dirijan, de quienes les acompañen, de quienes aprovechen la coyuntura para que no vuelvan a su tamaño original. Si vuelven a su tamaño original es porque esos luchadores sociales, esos activistas de plano fueron unos tarugos, pues, unos tontos, porque no supieron catalizar el momento ni crecer. Y hay muchísimos que son así, en la UNAM. Ojalá y les llegue este video y me maten por eso, pero les decíamos nosotros, compañeros, después de este proceso, o después de un periodo de tiempo en este proceso, en lugar de tener 20 miembros en su colectivo, deberían tener 40 o 50, porque ahorita hay muchas personas que se están acercando y es el momento de decirles, existimos, incorpórense a la lucha y todo, ¿no? Y contrario a eso, resulta que en lugar de 20, en un solo colectivo ahora eran 5.
con 4 miembros en cada colectivo. O sea, en lugar de sumar, restaron, en lugar de unificar, dividieron. Y ese fue un tope terrible en el movimiento de Ayotzinapa. Resulta que quienes ya sabían marchar y gritar consignas en las calles, ¿sí aquí se gritan consignas? Ajá. Esas personas, esos que ya tenían un poquito de escuela en la lucha social, rechazaron a los recién llegados. No, tú no sabes gritar bien, tú no sabes marchar, tú eres fresa, tú de seguro eres un infiltrado, porque también hay muchos paranoicos en la lucha social. Seguro eres un agente del gobierno. Entonces, carajo, dijimos nosotros, cuando nadie nos apoya, ahí andamos gritando, apóyennos, apóyennos, miren, nos están golpeando, nos están desapareciendo. Cuando la gente viene, no sabemos canalizar esa rabia, esa lucha para crecer. Entonces, a mí si algo me indigna más, en verdad se los digo, es eso. A mí me indigna más lo que no sabemos hacer como organizaciones, como colectivos, como activistas, como luchadores, cuando las circunstancias están dadas, que lo que haga el puto gobierno. A mí me vale madre, o sea, yo sé que el gobierno es malo y me va a chingar por lo que ando haciendo, pero que un compañero o una compañera no sepa aprovechar una coyuntura, eso para mí es de lo más terrible. Porque si se sabe aprovechar todo, la indignación, la rabia, poco importa la estigmatización. Y poco importa que en estos días Ayotzinapa ya no llene el zócalo de la Ciudad de México con su gente. Porque muchos nos miden por si llenamos o no llenamos el zócalo de la ciudad. Y nosotros medimos al revés, por las relaciones que logramos crear. Por esa gente que aunque 5 en cada pueblo, 10 familias en cada pueblo, ahí están y van a estar siempre con nosotros. Por esa gente que abrió los ojos y que sí supimos canalizar. Perdón por ponerme así de... Eso también pasa. Nunca hubo como que se sintió de que diferentes organizaciones políticas trataron de tomar el curso del movimiento. Ay, claro que hubo. A ver, el epicentro de la protesta, de la lucha, fue Guerrero, ¿no? O sea, Ayotzinapa, ahí era la retaguardia del movimiento, ahí todos afluían a conocer, a saber, a aprender, a proponer. El tema es que las organizaciones de afuera no supieron ubicar, también es controversial y va a estar en el libro, el epicentro causal, o sea, qué era por lo que se estaba luchando. Si se estaba luchando por desaparecidos, hacia allá tenía que ir la cosa, pero no, muchas organizaciones llegaron a la toma del poder, por el proletariado. Lo digo así porque no compagine un tanto con eso, sino porque oye, venías desubicado, canal, aquí no estamos luchando por eso ahora. Fuera Peña Nieto, fuera el gobernador, abajo las reformas estructurales, fuera el capital, y lo cual obviamente nosotros simpatizamos y lo entendemos, pero creo que en ese movimiento la cuestión era la lucha por los desaparecidos. Y para mí, y para muchas familias, y para muchos en Ayotzinapa, habría sido mejor unificar a todas las organizaciones de familiares de desaparecidos y al resto solo les hubiera tocado acompañar, pero no decir cómo hacer las cosas. De todos los movimientos que no hicieron esto, fueron los zapatistas. Ellos nunca nos dijeron hagan esto, hagan aquello, ahí tratando de manipularnos para nada. Si algo nos sugirieron fue buscar a otras familias de desaparecidos, en el sentido de que solamente ellas entenderían el dolor que estaban padeciendo las familias y entre ellas podrían construir esa identidad, así como los normalistas no encontraron apertura con los estudiantes urbanos de la historia de hace un rato que les comentaba, y sí encontraron apertura e identidad con otros campesinos como ellos, los familiares habrían encontrado identidad con otras familias de desaparecidos, porque para ellas, que no eran luchadores sociales, pues les sonaba chino eso de la toma del poder o abajo las reformas estructurales, que chino eso sí nos importa, pero pues queremos a nuestros hijos, ¿no? Y al sol de hoy,
¿Cuál es la esperanza? ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Se va a resolver algún día? Saber de esos muchachos. Yo creo que ayer alguien preguntaba de la esperanza y es complicado porque en el tema específico del derecho, de los derechos humanos y esto, lo que se busca es la verdad. Y la verdad significa que o los encontramos muertos o los encontramos vivos. O se revela lo que pasó realmente y que no se le atribuya la culpa a otros. Ustedes saben que eso es algo muy hitleriano, ¿no? Búscate un enemigo y cúlpalo de todo. En México encontraron, después de la caída de la Unión Soviética, ya no culpan al comunismo internacional, ahora culpan al narcotráfico. Ese es el enemigo interno de México al cual le atribuyen todo. Si una persona es asesinada, si muere alguien, si una chica es asesinada, el narco. Todo el narco. Si los estudiantes desaparecieron era porque eran narcos. Todo el narco. Y entonces lo que nosotros queremos es que haya una verdad, que se asuma la responsabilidad del Estado en la desaparición de nuestros compañeros y que haya una voluntad, una decisión de asumir los costos políticos que esto implique. Ahora o en el futuro, eso sí, nosotros, miren, en los medios de comunicación pueden decir que somos narcos y eso mucha gente se lo va a creer, lo cual está bien para ellos, nos restan apoyo. Qué bueno, los felicitamos, son cabrones, tienen todas las herramientas, ¿qué le vamos a hacer? Los respetamos por eso, si quieren escucharlo así. Pero técnicamente en los expedientes y en la investigación, pues no sé cómo diga aquí, pero se jodieron, pues no van a poder hacer nada, porque así sea que pase 1 año, 2 años o 3 años, la investigación a nivel internacional va tan bien que ocasionalmente va a dar con un resultado de lo que pasó y se va a tener que juzgar a muchos funcionarios de México ahora o en el futuro. Por eso me metí a estudiar Derecho y hay muchas personas ya en México que están haciendo lo propio porque no nos vamos a quedar así, en verdad que no. Nuestra venganza va a ser esa, llevar a muchos güeyes criminales ante la justicia, o ya sea la justicia legal actual, las condiciones pueden cambiar o cualquier otro tipo. Yo soy guerrerense y si algo tengo es disposición para eso. Yo iba a decir que en cierta medida que los países están claros, internacionalmente ya los países, bueno, por lo menos en América están bastante claros de lo que está sucediendo y se ve a plena luz, se ve de cómo las instancias internacionales también se están comportando, como la OEA, ¿verdad? Y para lo que se prestan. Pues, por ejemplo, pues Venezuela presenta resolución ante la investigación de Ayotzinapa y México en sí la veta. Y pues el Estado, tú sabes que al fin y al cabo eso va a ser primero, yo me imagino que la justicia vendrá, ¿verdad?, con el levantamiento del pueblo en muchos sentidos, no solamente la justicia de esos estudiantes, pero que en el mundo estamos bien claros, la gente de los pueblos están claros, ¿verdad?, y algunos gobiernos, ¿verdad?, como en este caso Venezuela, está claro, y yo creo que eso es importante, que hay una mayoría que sí estamos claros de cómo se supone que se haga justicia a las cosas, ¿verdad?, y más cuando son de este sentido humanitario. No sé si en lo que bajé a buscar agua tocaron el tema, pero más allá del reclamo de justicia por la aparición de los compañeros, más allá de eso, ¿de alguna forma ha surgido algún proyecto político para cambio de país, ya sea desde de los familiares? ¿Se ha dado un debate de si van a apoyar o no van a apoyar el movimiento indígena, la candidatura de la compañera impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a la presidencia de México? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve el movimiento? Si eso es parte de la discusión de la esperanza que tiene México también, de impulsar una candidatura y que por ahí se empieza a levantar unos movimientos y que quizás pueda pasar en México algo parecido a lo que pasó en otros países de América Latina, que a través de la vía electoral
algunos movimientos progresistas han llegado al gobierno, no al poder, pero por lo menos a administrar el gobierno. Y sí saben que es el movimiento zapatista, ¿no? Así más o menos a grandes rasgos, saben que lanzó una propuesta, una candidatura a la presidencia, es una mujer indígena, nahua del estado de Jalisco, se llama Marichuy. Por ahí teníamos unos cartelitos, más al rato si nos enseñamos, o creo que ayer ya se acabaron todos, no sé. Lamentablemente hice mal en traer solamente como 30 o 40. Esto lo voy a decir de la manera más responsable posible, porque pueden regañarme, yo no puedo hablar por ellos ni suplantarlos, ¿no? Son ellos, su propuesta, obviamente nos han apoyado, nosotros simpatizamos con su propuesta y con más propuestas, pero hay una cosa, y ahorita que hablaba el compañero de que muchos pueblos, muchas personas ya están en el entendido de que hay que cambiar las cosas, ocurre algo. En México, la cuestión de los desaparecidos, que es el caso del cual tenemos que hablar, por el cual hemos dado parte de nuestro tiempo en estos 3 años, es que es un tema que nadie quiere tocar, ni los partidos institucionales, ni las organizaciones de izquierda, por lo cual nos sentimos excluidos de todas sus agendas. Eso es algo complicadísimo, porque nosotros les decíamos a los compañeros del CNI, oigan, pero ¿y si los apoyamos? Porque obviamente no es nuestra conveniencia, pues, no es en el sentido estricto, no vayan a malinterpretar eso. Nuestro interés es, bueno, gane quien gane, cómo va a continuar la investigación y cómo se va a saber de nuestros compañeros. Y el tema, lo repito, es que ningún partido político de izquierda institucional, ni las candidaturas independientes, están tomando esto de manera responsable. Si algo he aprendido en Derecho, y aunque suene medio ONGero, es que este también puede ser un instrumento de cambio. Creo que si el marxismo flaqueó en algo es en decir, en establecer que aparte de un instrumento de opresión, también puede ser un instrumento de liberación, ¿no? de apoyo, no sé en qué nivel, pero yo creo que sí. No bastan los enunciados. Yo sé que muchos creen en el poder de los comunicados y en el poder de los decretos. Sí. Mucha gente cree que con solo decirlo pues van a ocurrir las cosas. No. Nosotros creemos y hemos aprendido que más que decir las cosas hay que crear los instrumentos, los mecanismos que garanticen que determinados planteamientos se vean reflejados en la realidad práctica, ¿no? Que se materialicen, pues. Entonces, si ningún partido político ni organizaciones sociales, por muy bonitas que sean, no tienen un planteamiento, con qué van a investigar, pues para nosotros no hay ninguna esperanza en ninguno de ellos. En verdad, les aseguro eso. Ni siquiera las organizaciones sociales de todo el país mexicano que tienen desaparecidos, que tienen presos políticos, que tienen asesinatos extrajudiciales, en esta lucha de Ayotzinapa, cuando se sumaron a Ayotzinapa, no fueron a decirnos, a ver, yo, organización revolucionaria más chingona del mundo, tengo tres desaparecidos. No llevaron la lista de sus desaparecidos. Como si no, bueno, carnalas, cabrones. Algunas se sienten excluidos. Se supone que la lucha era por desaparecidos y vienen con que afuera del capital, y bueno, pero concretamente no piensas en tus 3 desaparecidos que tienes. Jamás hablaron de sus propios desaparecidos, lo que quiere decir que a veces nos lleva más la inercia y nuestro ímpetu por cambiar la situación política y económica que situaciones muy concretitas y por las cuales a veces los países sufren mucho. En México no sería poco que los movimientos sociales hicieran un esfuerzo por ayudar a esas 27,000 familias
de desaparecidos. Con eso harían más que una marchita, en verdad, se lo aseguro. Entonces, pues sin instrumentos no hay nada, y mientras estas organizaciones no creen esos instrumentos, para nosotros no nos están tomando en cuenta. Así como no tomaban en cuenta a los pueblos indígenas antes del 94 y tuvieron que insurreccionarse y decir aquí estamos, vamos a formar nuestra propia forma de gobierno, tal vez dentro de 20 años, menos, o 2, pues ya vaya a surgir un partido de los desaparecidos también, o una candidatura de los desaparecidos. No saben, no es broma, pero es metafórico, ¿no? Y en tu caso personal, en tu vida personal, después del incidente como portavoz, o sea, ¿estás amenazado? O sea, ¿te han seguido hostigando el gobierno? Es complicado porque por un lado sí existe, o sea, me han filtrado llamadas cada mes, cada que va a haber una fecha importante, ahí salgo en 3 periódicos de la capital del país, siempre hay mi carota, mi cara fea quiero decir, salgo en la primera portada, Omar García vinculado a los rojos, una nota que han reproducido cada mes, pues ya ni le agregan nada, nomás le cambian creo el orden de los párrafos, pero siempre está saliendo ahí y mucha gente se lo cree. Perdón, Tito, por ciudad. La cámara. No, hombre, está cabrón. Pues existen amenazas, ya ha existido seguimiento a los estudiantes. De hecho, 2 de los estudiantes que fueron voceros también los hemos sacado del país, están estudiando en otro país ahora, porque fue terrible el hostigamiento hacia su persona. O sea, uno de ellos estuvo en el hospital, atropellado por un carro X. No, aquí no existe el carro X. No existe, para un no carro existe, cualquiera. pero una marca. Perdón, no sé si existen esas marcas aquí. O sea, un carro desconocido, quise decir. Lo atropellaron y pues, lo mandaron al hospital y pues el hostigamiento continuaba, lo seguían yendo a buscar a su casa, a su familia, les llamaban, por lo cual tuvimos que vernos en la necesidad de sacarlos del país. Y esto es terrible porque pues de pronto se perdió de vista, nunca lo denunciamos, nunca salió a la luz. El tema es tan injusto a veces que pues nadie habló por ellos. O sea, de pronto es como si los sobrevivientes o los voceros pues valiéramos, ¿no? O sea, lo importante son los desaparecidos, pero las repercusiones que lleven, buscarlos, denunciar, pues importan poco. O sea, que lo maten, porque chino, ¿para qué abre la boca? Y creo que esa es una de las situaciones que a muchos les caló, o les dolió, les duele, pero a mí me vale madre. O sea, amenazas, filtración de llamadas, pues ¿qué pueden hacer? O sea, que me investiguen. Mis declaraciones ahí están ya en la fiscalía del país, que me sigan, pues ¿qué? Creo que en México, si algo hemos aprendido, y no es bueno obviamente, de que si abres la boca pues te van a dar cuello un día. Pues modo, ¿no? Y no nada más, yo creo que todos los que participamos en la lucha estamos intervenidos de teléfono, nos revisan en las redes, nos hackean las cuentas, yo creo que a todos, yo creo que el gobierno está al pendiente de lo que hacemos, ¿no? O sea, no nada más a los activistas voceros, sino a toda la gente que está alrededor del movimiento o referente a, estamos súper ubicados por el gobierno. Entonces, a uno le queda más que seguir levantando la voz, ¿no? Porque no hay otra. Y hay muchos compañeros que se asustan o que quedan al extremo de, ay, me están siguiendo por todas partes, pero pues es que el gobierno ubica y espía a todos.
o una palabra que digas por teléfono, obviamente te interviene el teléfono de mi casa se escucha un ruidito extraño y digo, ya me tienen intervenida seguramente, pues por el contacto que tengo con Omar, con otros activistas, te siguen, te buscan y ven la manera de sacar algo, una nota, hablar. Los medios de comunicación siempre dicen cosas que no son, ¿no? Siempre manejan la información a su antojo, o el gobierno paga a los medios de comunicación, que es la mayoría, de decir y mantener una verdad que no es cierta, ¿no? O hacen lo que les conviene. Por ejemplo, nadie puede negar que las grandes cadenas internacionales, CNN, Univisión, Telemundo y todas las que quieran ustedes, en los primeros días y primeros meses del caso de Ayotzinapa, pues le tiraron un chingo al gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, estuvieron a favor, mientras que en Venezuela veíamos que hacían otro trabajo, mientras que veíamos que de otros países hablaban distinto. Lo que significa es que también pues eso se utiliza en tanto puedan presionar a los gobiernos a firmar algún otro tipo de acuerdos y tratados. O sea, yo creo que, y yo sé que más adelante en el futuro no muy lejano van a surgir compañeros y compañeras de la lucha social que están acostumbradas a juzgar bien bonito, pues son jueces ahí en todas partes, de que Ayotzinapa le hizo el juego al gobierno, de que Ayotzinapa es una invención de Carlos Salinas, también ahí le echan la culpa de todo a Salinas, porque seguramente en este periodo de crisis del gobierno mexicano frente a su pueblo, frente a la credibilidad, pues, y crisis de legitimidad, seguramente pues los gobiernos más poderosos de otros países seguramente le hicieron firmar algunos acuerdos económicos o de cualquier otro tipo, aprovechando esa crisis. Obviamente van a culpar a Ayotzinapa. Los compañeros, lo repito y que quede bien grabado, son así. Ahora, la cuestión de que nos vinculen, nos persigan, pues tampoco hemos caído en una paranoia, O sea, yo sé que hay muchos compañeritos, compañeritas que ven el enemigo en todas partes y que se asustan. Yo anduve en la Ciudad de México cuando fui vocero de 2015 a 2016, anduve a Salto de Mata, pues, viviendo, durmiendo con una persona, con otra familia, con otra, así, casi todos los días, y me trasladaban. ¿Era importante? No, me refiero a que pues era demasiada era necesaria cuidarse, ¿no? Y cuando, por ejemplo, surgieron los embates fuertes en 2015, a finales de 2015 mataron a 5 personas en la Ciudad de México, entre ellos a un periodista de Veracruz, se llama Rubén Espinosa, que vino huyendo de Veracruz. En Veracruz es el lugar más sangriento de los periodistas, a la Ciudad de México, y lo fueron a matar allá. Cuando ocurrió eso, de pronto las familias que me daban hospedaje me mandaban decir, ya no vengas a mi casa, por favor. Ay, güey. Y yo decía, ¿por qué? Y ya, pues tenían miedo. Y yo no había caído en la cuenta de que el estar viviendo o el estar pasando por esas casas, pues obviamente pones en riesgo a las familias que te dan ayuda. Y bueno, ¿y ahora dónde voy a ir? De pronto me había acostumbrado a esos cuidados, me habían mimado mucho y ya no tenía dónde ir. Pues ni modo, tuve que vérmela solo, a donde pude, a donde pudiera. Pues de pronto 5 personas me mandan a decir que ya no puedo ir a sus casas, que son las que están planificadas para esa semana, y ya no. Es complicado, pero no vamos a caer en la paranoia ni en el miedo. Desde entonces yo ando solo. Yo sé que si van a llegar, pues van a llegar, y creo que les voy a decir, se estaban tardando así, bromeándoles un poco, ni modo.